En el libro de los Hechos, capítulo número 17, verso 16. Amén, aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16. Amén. Nos ponemos de pie para dar lectura a este pasaje bíblico. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. La palabra del Señor dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Nuevamente, hermanos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Bendito sea el Señor. Tomen asiento, hermanos. Muchas personas, hermanos, nos comentan que ellos consideran que ya son los últimos días, que pronto el Señor vendrá por su iglesia y que nosotros tendremos la grande bendición de estar en su presencia. Y nosotros nos alegramos porque decimos gloria a Dios, porque sabemos que así es. Cuando vemos cómo se ha incrementado la maldad en el mundo, hermanos, cuando vemos que los hijos desobedecen a los padres, cuando vemos que los hijos del mundo, ¿verdad?, van tras los placeres, decimos, ciertamente no habíamos visto tiempos como estos. Muchas veces, hermanos, los que ya tenemos algunos años y consideramos, ¿verdad?, lo que vivimos en nuestra juventud, decimos, qué diferente es ahora la zona en la cual vivo, la ciudad en la cual vivo. Ahora tengo que estarme cuidando de que no me asalten, debo de estarme cuidando de que no haya alguien que se me esté siguiendo, ¿verdad? Las jóvenes, los jóvenes se sienten a veces perseguidos, y ciertamente dice la palabra de Dios que el enemigo no duerme, hermanos, el enemigo no duerme. Pero aquí la palabra de Dios que leímos, hermanos, nos dice que Pablo, que estaba en Atenas. Si nosotros, hermanos, leemos unos capítulos antes de este libro hermoso de Hechos, podemos comprender que Pablo ya estaba visitando diferentes ciudades, hermanos. Él había visitado poco antes de llegar a Atenas, Berea, y poco antes había estado en Tesalónica, y él tuvo ciertas experiencias ahí que vamos a comentar. Miren, cuando uno tiene el Espíritu de Dios y ve cosas que no son conforme la palabra de Dios, lo que le agrada a Dios, inmediatamente nuestro corazón gira y dice, esto no está correcto. Si nosotros, hermanos, vemos en la calle que un joven de 15, 16 años está maltratando a un niño de 7, 8 años, decimos, esto no es correcto. Nuestro corazón, hermanos, se enardece, porque sabemos que no es justo. Pero de la misma forma, hermanos, cuando vemos que un varón maltrata a una doncella o una mujer, sabemos que eso también no es justo. Pero aquí dice, el enardecimiento que Pablo tenía, hermanos, es porque él deseaba que las almas fueran salvas. El amor que él tenía al Señor Jesucristo, el amor que él tenía a su prójimo, hacía que esa situación de idolatría hacía que se enardeciera su corazón. ¿Cómo, hermanos, es su corazón cuando vemos pasar las grandes cantidades de personas siguiendo tras las imágenes, ¿verdad? El 12 de diciembre, perdón. El 12 de diciembre, ¿cuántas veces vemos a las personas que van, ¿verdad?, caminando con sus hijos muy pequeñitos, llevando ídolos? ¿Y qué dice nuestro corazón? Oh Señor y Dios bendito, ten misericordia de ellos, porque no te conocen, porque han sido engañados desde su niñez, hermanos. Entonces, eso es lo que estaba pasando por el corazón de Pablo, hermanos.
Pablo, siendo un experto en todo lo que se refería al Antiguo Testamento, que para ellos es la Torá, el libro de la ley, él sabía, hermanos, que en Éxodo 20, del 3 al 5, le dice Dios al pueblo que no deben de tener dioses ajenos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bendito Dios. Pablo sabía esto, hermanos. Pablo era un experto. Mucho antes de que tuviera su encuentro con el Señor Jesucristo, Pablo había sido educado y enseñado en todo lo que es el Antiguo Testamento. Y es por eso que Pablo tenía ese ardor en su corazón. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Por qué perseguía Pablo a los cristianos? Porque pensaba que Jesucristo era falso. Al pensar en que la obra del Señor Jesucristo era un engaño para el pueblo de Israel, él estaba enardecido y por eso perseguía a los cristianos. Mas ahora, él comprendiendo que el Señor Jesucristo es el Salvador del pueblo de Israel y de todo el mundo, entonces ahora su corazón se enardecía, pero a través de lo que él veía en los templos. Hermanos, hemos estado viendo cómo la iglesia se reúne más y más, cómo la iglesia poco a poco busca más de Dios, y eso nos da gozo porque sabemos que es el Espíritu Santo el que está poniendo en sus corazones el buscar de las almas. Nosotros, hermanos, sabemos que el apóstol Pablo recibió la encomienda de parte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pablo recibió la comisión de llevar a los gentiles el Evangelio. ¿Se acuerdan ustedes ahí en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 15, hermanos? Dice la palabra de Dios que Dios le habla a Ananías, un discípulo del Señor Jesucristo, y le dice que vaya a ver a Pablo. Y Ananías le dice: Señor, he escuchado de este varón que persigue a tu pueblo. Y le dice el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, hermanos, ahora Pablo, teniendo directamente la enseñanza de Dios, hermanos, no de hombres, Pablo escuchó la voz de Dios que le dijo: esto es lo que tienes que hacer. Cuando Pablo conoce al Señor Jesucristo y le alumbra esa luz poderosa, le dice: dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan? Y entonces eso es lo que Pablo tiene ahora, hermanos, un encuentro personal y directo con Dios. Las personas, hermanos, no conocen esto. A lo mejor a usted le hablaron y le habló su familia, a lo mejor cuando vino al templo y vio cómo los hombres estaban entregados a Dios, dijo: esto es diferente a lo que me han enseñado, esto es diferente y yo lo quiero sentir. Entonces, hermanos, tenemos que buscar de Dios para tener ese encuentro personal. No se canse, hermanos, de pedir el bautismo con el Espíritu Santo. No se canse de pedir una nueva unción. Todos debemos de ser llenos de los dones del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Amén. Miren, el día de ayer estábamos en una reunión en la cual una persona nos hablaba sobre lo que son los evangelistas y decía: si usted es un evangelista es porque usted ya fue llamado, y si usted tiene llamado, entonces usted va a tener el poder de Dios. Pero si usted no es llamado de parte de Dios, entonces no puede ser un evangelista, porque el demonio
lo va a zarandear. Y entonces nosotros lo que estamos ahí, estábamos orando intensamente y decíamos, Señor, confirma el llamado, ¿verdad? Porque el llamado pudo haber sido a través de un sueño, a través de la palabra de Dios, a través de un hermano que se acercó o de escuchar una predicación. Y entonces, ¿qué pasó con Pablo después de recibir el llamado, hermanos? La palabra de Dios nos dice en Hechos 14, 19, hermanos, que él fue apedreado en Listra. En Filipos, hermanos, todos sabemos y lo hemos comentado aquí, fue encarcelado y golpeado con vara, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y luego en Tesalónica, hermanos, los judíos que no creyeron en la palabra del Evangelio lo persiguieron. Y lo persiguieron hasta Berea, ¿verdad? Donde ahí había judíos, hombres gentiles que recibieron la palabra con más amor y solicitud. Y Pablo les dice que escudriñen la palabra, ¿verdad? Hermanos, Pablo es un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Pero Dios no solamente nos da un ejemplo. ¿Se acuerdan de aquel siervo que en un principio pensó que no podía estar delante del faraón porque el faraón era como, yo creo que como Trump, ¿no? O sea, hermana Liz, vaya y dígale a Trump que deje de construir el muro, ¿verdad? Y dice la hermana Liz, ¿y yo quién soy, Señor? Para que, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, esta hermosa palabra de Génesis 18. Yo sé que la hemos leído muchas veces, Génesis 18, y vamos a darle lectura a algunos versículos, comenzando desde el verso 16. Gloria a Dios, hermanos. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Génesis 18, verso 16. Vamos a darle lectura, hermanos, hasta el verso número 4. Perdón, del 16 al 19. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sentados, hermanitos, sentaditos, por favor, tomen asiento. Dice la palabra de Dios: y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bendito sea el Señor. Imagínense, hermanos, vamos a dejar un poquito el nombre de Abraham. Seguramente Dios está diciendo ahora: encubriré yo a Rocío, a Miguel, a Julio, a Lisbeth, a Rogelio, encubriré yo a todos ellos lo que voy a hacer, habiendo de ser ellos mensajeros de la palabra de salvación. ¿Encubrirá esto al Señor a nosotros, hermanos? Porque yo sé, dice la palabra de Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Rocío, sobre Rogelio, sobre Julio, lo que ha hablado acerca de él. Bendito sea el Señor. Dios no nos encubre lo que Él va a hacer, hermanos. Nosotros sabemos que el Señor viene, y los testimonios que se han dado aquí en el templo, hermanos, es de que va a haber una grande destrucción en la Ciudad de México. Usted lo ha escuchado de parte de los profetas que Dios ha levantado en este lugar. Bendito sea el Señor. Y yo me gozo, hermanos, al escuchar los testimonios, no porque vaya a haber una gran destrucción, ¿verdad? No porque vaya a haber mucha gente que muere, sino porque Dios no nos está encubriendo lo que va a ser. Bendito sea el Señor. Y entonces, hermanos, vamos a seguir leyendo ahora del verso 20 a donde empieza a hablar Abraham, verso 24.
del verso 20 al 24. ¿Qué dice así la palabra de Dios, hermanos? Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. ¿Cuántas veces, hermano, ha orado usted al Señor por su familia, por sus amigos, por sus vecinos? ¿Cuántas veces ha caído usted de rodillas y le ha dicho: no destruyas todavía, Señor, retén tu ira, Señor? Sabemos, hermanos, cualquiera de nosotros que hayamos visto una fotografía del centro, cualquiera de nosotros que haya visto alguna reportaje con respecto a la vida nocturna de la ciudad, o ya no de la ciudad, hermanos, de muchas partes de México, sabemos que están en pecado, hermanos. Sabemos que están en pecado, hermanos. ¿Y habrá algún justo dentro de ellos, hermanos? ¿Habrá algún justo que esté dentro de ellos, platicándoles y diciéndoles: mira, Dios ya dijo que cuando Él venga, Él va a traer grandes cosas, que aún se le llama la ira de Dios? Entonces, nosotros tenemos que estar orando por aquellos hombres y mujeres, hermanos, que a pesar de que viven una vida no grata a los ojos de Dios, tienen posibilidades de conocerlo. Tenemos que estar constantemente pidiéndole al Espíritu Santo que obre en sus vidas para que los traiga al arrepentimiento. Y entonces todos sabemos, hermanos, que Abraham le dice 50 al principio, ¿verdad? Para que no destruya la ciudad de Sodoma. Y después le dice: pero si faltaran 5, o si faltaran otros 10, y así le va rebajando hasta que alcanza una cantidad de 10. Dice la palabra de Dios, dice: no se enoje mi Señor si hablo una sola vez más. Si hubiera 10 justos, por amor a esos 10 justos no destruiré la ciudad. Nosotros estamos puestos, hermanos, para buscar la salvación de las almas. Arrepentidos, hermanos, va a haber muchos. Muchos hombres se van a arrepentir, pero si se arrepienten después del arrebatamiento, hermanos, ¿cuánto padecimiento van a tener? Ciertamente para la ciudad de Sodoma no hubo esa situación de perdón, ¿verdad? Los pecados de Sodoma y de Gomorra, hermanos, eran muchísimos, y sabemos que cuando se habla de sodomía, hermanos, se habla de relaciones sexuales no lícitas, no agradables a Dios. Dice la palabra de Dios que todas las relaciones de adulterio, de sodomía, de maldad, son abominación. Bendito sea el Señor. Abraham, otro ejemplo, hermanos, les había dicho Moisés, ¿verdad? Cuando leí esta parte de Génesis. Perdón, hermanos. Abraham, otro ejemplo, precisamente de un hombre que quiso y se puso en el vallado para interceder por una ciudad. Pero también, hermanos, está Moisés. Éxodo capítulo 22, hermanos. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Moisés es otro siervo, hermanos, que nos dejó la palabra de Dios, nos dejó el Espíritu Santo a través de la palabra, como ejemplo de hombres, hermanos, que se ponen delante de la presencia de Dios y interceden por el pueblo. Éxodo número 32, versos del 7 al 12. Gloria a Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios así: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé,
se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que les encienda ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para malos sacó, para matarlos en los montes y para traerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Bendito sea el Señor. Vemos aquí a Moisés, ¿verdad? Moisés ya ha experimentado, hermanos, las 10 plagas, ¿verdad? Ya ha experimentado el poder de Dios que se manifestó a través de las cosas que él hizo para que el faraón se arrepintiese y dejara ir al pueblo de Israel y que pudieran llegar a un lugar para que lo adoraran. Ahora bien, los hombres, al no tener a su líder, hermanos, los hombres al no ver a Moisés se desesperan, pero ahí aflora lo que realmente hay en los corazones. En lugar de haber dicho: ciertamente Dios está con nosotros, ciertamente hemos visto lo que hizo al pueblo egipcio, no, vinieron sus pensamientos, ¿verdad? Es que así son los dioses de los egipcios y nosotros nos vamos a generar un Dios propio, cuando Dios les había manifestado que no es a través de los ojos cuando nosotros podemos entender y comprender a Dios. Y entonces esto para Moisés era sumamente duro, hermanos. A lo mejor usted, hermano, hermana, a lo mejor usted ha visto a una persona pequeña que crece y que esa persona crece y se entrega a Dios y dice: bendito sea el Señor, porque este varón, este niño, esta niña va a ser un siervo de Dios. Pero quizá usted ha visto a otros pequeñitos, hermanos, jóvenes que vemos en la escuela, niños que hemos visto de 6, 7 años y que después de unos años los vemos ya drogándose cuando llegan 12, 13 años. Los problemas familiares los aquejan. ¿Cuántas veces hemos visto que una mamá o un papá, por no seguir la palabra de Dios, hermanos, hace que los niños se pierdan? Es el ejemplo del padre y de la madre que los lleva a sus acciones futuras. Si un padre golpea a la madre, el niño aprende, ¿sí? Y la madre debe de decirle: hijo, lo que has visto, quítalo de tu corazón, porque esto no es correcto delante de Dios. Si el niño ve que su mamá insulta a su papá, también te debe de decir el papá: hijo, quita esto de tu corazón. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios nos pide, no es lo que Dios nos enseña. Hemos aprendido de los ejemplos de nuestros padres. Ahora, si un hijo dice: papá, yo no quiero ser como tú te la pasas todo el día en el templo, tú, papá, no tienes tiempo para nosotros, tú no nos dedicas un tiempo para cuando estamos aquí en la mesa. Entonces le debemos decir a los hijos: hijo, perdóname y dime en qué momento puedo yo tener una plática contigo, porque nuestros ejemplos, hermanos, son para su vida, y su vida es para la vida eterna, de acuerdo a lo que Dios dice. Fíjense lo que dice ahora el versículo 31 y 32 de este mismo capítulo, hermanos. Ya vimos que Dios quería destruir al pueblo de Israel por su pecado, por ir tras los Baales. Hicieron un becerro de oro, ¿verdad? Y dice el versículo 31 y 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: te ruego por este pueblo
han cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés, hermanos, está pidiendo que perdonen al pueblo. Y aún en contra de su propia vida eterna. Esta palabra, ráeme ahora de tu libro que has escrito, es la vida eterna. ¿Cuántos les diríamos, Señor, que se salven mis hijos, aunque yo no alcance la vida eterna, Señor? Yo estoy dispuesta a sufrir el castigo por toda la eternidad, pero que este hijo mío, que es un desobediente, se salve. Que este esposo mío se salve. ¿Estaríamos dispuestos a pasar la eternidad consumiéndonos en dolor y angustia para que nuestros hijos se salven? Pues Dios nos dice ahora, hermanos, tenemos el tiempo. Tenemos el tiempo para hacer el llamado, hermanos, para que nuestros hijos no se pierdan, hermanos. Si Moisés quería dar su vida eterna por todo el pueblo, nosotros tenemos cercanos a nuestros hijos. A lo mejor Moisés no conocía a todos, hermanos. Eran cientos, eran miles, pero nosotros sí tenemos a los 3, 4 pequeñitos que hemos visto, hermanos. Hermano, usted tiene pasión por las almas. Esta pasión que llevó al espíritu de Pablo a enardecerse ante la idolatría, y que sin embargo él les dijo: hay un Dios desconocido para ustedes, pero es el Dios que ha dado vida. Este Dios es el que yo vengo a anunciarles. ¿Usted ha pedido la salvación de nuestra ciudad, hermano? De todo este país. Bendito sea el Señor, hermanos. Tenemos que pedir por la salvación del país, hermanos. Tal vez, hermanos, por su oración, algunos se arrepienten. Miren que conocemos muchas personas cercanas. ¿Usted cree que está en ese lugar de trabajo por casualidad? ¿Usted cree que está en ese lugar donde vive por casualidad? ¿Usted cree que los niños van a la escuela en ese lugar por casualidad? Hermanos, Dios nos está dando la oportunidad de proclamar el Evangelio. Nosotros tenemos que pedir por esos pequeños, por esos niños, pero aún también tenemos que pedir por México, por Israel, por Europa, por todos los hermanos de Corea, por todos los hermanos de África, por todos los hermanos y por los que no son hermanos también, hermanos. Finalmente, Dios y el bendito Espíritu Santo es el que hace la obra. Bendito sea el Señor. Ahora bien, si estos hombres estaban interesados en predicar la palabra de Dios, más interesado está Dios en predicar su propia palabra, ¿verdad? Amén. Bendito sea el Señor. Porque antes que viniera Moisés, hermanos, y antes de que fuera un testimonio a Abraham, el Señor Jesucristo estuvo en este mundo dando testimonio. ¿Quién eran esos 3 ángeles que platicaron? Pues, ¿quién eran esas 3 personas que platicaron con Abraham? 2 ángeles que fueron a la ciudad de Sodoma y Gomorra y nuestro Señor Jesucristo. ¿No es así? ¿Quién es el que habló directamente en la zarza por Moisés? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. El ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Pablo, ¿quién habló con Pablo? Dime qué quieres que haga, Señor. El Señor Jesucristo. Porque instrumento escogido me es este. Y el Señor Jesucristo, hermanos, siempre está buscando la salvación de las almas. En el libro de Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, está descrito cómo Dios advierte y reprende una y otra vez al pueblo de Israel por su desobediencia, hermanos, por su pecado de ir en pos de dioses de piedra y de madera, por hacer de las riquezas también su Dios y por menospreciar la palabra del Altísimo. Vamos a leer
del libro de Jeremías, capítulo 13, los versos del 15 al 17, hermanos. Amén, aleluya. Este profeta, hermanos, este profeta Jeremías, ¿cuántas veces hemos escuchado su llanto, hermanos? Y cuando leemos la palabra de Dios podemos ver la preocupación y la angustia que él tenía precisamente por el pueblo de Israel. La palabra de Dios, hermanos, siempre nos advierte, ¿verdad? Siempre nos habla de las cosas que debemos corregir. ¿Ya lo tiene la lectura, hermanos? Jeremías 13, del 15 al 17 dice la palabra de Dios. Escuchad y oíd, y no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Bendito sea el Señor. Ustedes saben, hermanos, que el pueblo de Israel se dividió en dos: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Ahora bien, las 12 tribus fueron llevadas cautivas, y esto era por lo que lloraba Jeremías. Dios le reveló a Jeremías lo que iba a hacer con el pueblo. A unos, a los del reino del norte, ustedes lo saben, se los llevaron presos y jamás volvieron a su tierra. El reino de Judá, por otro lado, Babilonia se lo llevó preso y tuvieron que pasar 70 años. 70 años, hermanos, cautivos. Dios no se equivoca en llamar a sus siervos. Y aquí, hermanos, todos los que estamos aquí somos siervos del Altísimo. Bendito sea el Señor. No diga, soy niño, soy joven. Hermano, usted tiene un testimonio bien hermoso. Hermana Rocío, ¿qué testimonio tan hermoso tiene usted? Hermana Patricia, hermano Rogelio, hermano Joel, en su juventud, hermano Misael, tiene un testimonio hermoso. Hablen de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Hablen de lo que Dios está haciendo en la vida de sus familias. Dicen, hermanos, que somos diferentes. Pues sí, hermanos, somos muy diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando venga el Señor Jesucristo, vendrá también con Él destrucción para los impíos. Y si nosotros no les advertimos, si nosotros no le decimos, pues sí, nosotros a lo mejor estaremos delante de la presencia de Dios gozándonos. Pero yo no sé si esto vaya a ser posible. Yo no lo creo, hermano. Aunque la palabra de Dios dice que una persona que estaba en el tormento vio al cielo y vio allá a una persona en el seno de Abraham. Yo no sé si vaya a haber esa visión, pero se imagina ver a un familiar en el tormento eterno, hermanos. Pero es que era un tío bien rebelde, ese tío, tantas veces que le hablé y que no se convirtió al Señor. Y ahora está en el tormento. Si no está con Dios, hermano, pues está en el tormento. Y entonces nos vamos a pensar en estos hombres como Jeremías, ¿verdad? Miren, hermanos, dice Filipenses 2, del 5 al 8, que nuestro Señor Jesucristo se despojó de su divinidad. Si nosotros estamos empecinados en ir a predicar la palabra de Dios, créame, hermano, que Dios ya está antes hablando con los hombres y las mujeres, antes de que usted llegue, así como cuando viene al templo y decimos, ay, que ya llegamos, ¿no? Ya nuestro Señor está esperando que hablemos. Pero es que era una señora que la conocí donde venden tortillas. Pero es que es una señora que conocí en el mercado. Pero tenía hambre de Dios, hermano. No olvide que Dios ha estado trabajando en toda la humanidad. Dice la palabra de Dios, Filipenses 2, de 5 al 8, hermanos. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí. Fíjense, el Señor Jesucristo aceptó la cruz. Y nosotros, hermanos, tenemos esa grande confianza que es a través de la cruz que nosotros podemos encontrar, hermanos, salvación y perdón de pecados. Lo que Dios hizo en usted, hermano, lo puede hacer en su vecino. Amén, Dios. ¿Sabe qué? ¿Qué sucede, hermanos, cuando nosotros decimos, no es el tiempo? ¿Sabe qué sucede cuando nosotros decimos, no es el momento que yo hable de la palabra de Dios? Dios nos libre, hermanos, de ser como Jonás. Dios nos libre, hermanos, de ser como Jonás. De no querer ir a donde el Señor nos manda. ¿Va usted a comprar un refresco, hermano? Que de sus labios diga, el Señor te bendiga. ¿Qué va a decir aquella persona que tiene el puesto de los refrescos, de las papas fritas y de los jamones? Cuando usted le diga, Dios te bendiga, va a decir, ah, qué raro, ¿no? Yo normalmente estoy acostumbrado a que me diga, muchas gracias. Pero si usted le empieza a decir, Dios le bendiga, Dios va a preparar ese corazón para que un día le diga, oiga, hermano Miguel, ¿por qué usted me dice siempre que Dios le bendiga? Habla de mí. Hermano Miguel, ¿por qué usted siempre me dice que Dios me bendiga? Perdón. Oiga, vecino, ¿por qué usted me dice que Dios le bendiga? Pues porque yo espero que Dios le bendiga y que un día el Señor more en su corazón. Y así ir construyendo, ir construyendo. Mi hermano Julio es un experto constructor y él sabe que para levantar un edificio muy grande necesitamos buenos cimientos. Cristo te ama y Dios te bendiga es el buen cimiento. Amén. Gloria a Dios. ¿O qué a usted no le dice a sus hijos cuando se van a la escuela, Dios te bendiga? No cuando van saliendo de sus casas, Dios te bendiga. Pues dígale eso a su vecino, hermana. Dígale eso a su vecino. Porque la palabra de Dios que leímos es, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermanos, porque sabemos que el Señor Jesucristo nos vino a dejar ejemplo. ¿Qué dice, hermanos, Juan 14:15? ¿Qué dice Juan 14:15, hermanos? La palabra de Dios nos habla de lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Dice la palabra del Señor así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué hermosa palabra del Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ya se dieron cuenta de lo que dice a continuación del verso 15. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. ¿Usted quiere tener el Espíritu de Dios en su corazón para siempre, hermanos? Bendito sea el Señor. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones para siempre, no tropezaremos, hermanos. Y si tropezamos, podremos ver la mano de Dios para levantarnos, para decirte, hijo, arriba, levántate, porque yo estoy contigo. Bendito sea el Señor. Nosotros sabemos, hermanos, lo que el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 22, del 37 al 40. Un día, yo espero que sea pronto, vamos a tener estos versículos como en muchos de los templos de la iglesia. Mis hermanas Ruth, Noemí y María Luisa fueron a un templo allá por Talismán, San Pedro el Chico. Y mi hermana Lisbeth, mi hermana Francis, mi hermano Lalo fueron a otro templo ayer. Fíjense, Dios está capacitando a su pueblo, bendito sea el Señor. Y yo me gozo cuando veo estas palabras ahí, hermanos. ¿Ya tienen la lectura, hermanos?
Mateo 22, del 37 al 39. Gloria a Dios, ¿ya lo tiene, hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De Estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermano, usted quiere tener la certeza, la seguridad de que un día va a estar delante de la presencia de Dios. Haga esto. Ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo lo que hay en su alma, y ame a su prójimo de la misma manera. Asegure su lugar. Yo creo que si un día nos llegara alguien, hermano, imagínense que viene ahí el hermano Miguel con boletitos y le dice: este boletito te garantiza tu entrada al cielo. Y usted diría: no, pues un boletito no me garantiza, ¿verdad? Pues el hermano Miguel me está engañando. Pero si la palabra de Dios, hermano, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nosotros le creemos a Dios y le decimos: esto me va a llevar ¿a dónde, hermanos? A la vida eterna. Bendito sea el Señor. ¿Usted ha leído anteriormente al profeta Jeremías, hermanos? ¿Hay alguien que haya leído? Porque este profeta, mucha gente le dice el profeta llorón, y a veces lo dicen como forma despectiva. Pero ¿cuánto amor pudo haber habido en este profeta, hermanos, para decir que sus ojos se iban a deshacer en lágrimas porque su pueblo se iba a perder? Nosotros tenemos que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Debemos entregarnos en todo cuerpo y alma, para que nuestro ejemplo, hermanos, sea luz para nuestros hijos, sea un ejemplo para sus hijos, hermanos. ¿Quién va a llegar primero al templo? El hermano Miguel. ¿Quién va a llegar primero al templo? El hermano Pedro, el hermano Juan. No, hermanos, que seamos nosotros los que lleguemos al templo primero. Miren, le doy gracias a Dios por la vida de mis hermanitos que ahora vinieron temprano, y de mi hermana Patricia, porque yo sé que ella hace el aseo con mucho amor. Viene, limpia, y seguramente yo creo que tomará tiempo para venir al altar y pedir por todos nosotros. Yo sé, hermanos, yo sé, porque no hay otra forma. Ayer decía un hermano, y mi hermana Liz y mi hermana Francis estaban allí, y decía: un hombre que ve tele, ¿de qué va a hablar? De la tele, ¿no decía así, hermanos? Y nosotros nos reímos y decíamos: pues sí, y hablará de las películas, y hablará, a lo mejor querrá dar buenos ejemplos de lo que dicen las películas, pero hablará de la tele. Pero los hijos de Dios que vienen al templo, y cuando escuchan la voz de Dios, ¿de qué van a hablar? De Dios, de su palabra, hermanos. Nosotros tenemos este ejemplo, hermanos. Nosotros tenemos el ejemplo de que debemos de amar a nuestro prójimo, y el Señor Jesucristo nos dice, muy hermoso, lea conmigo Mateo 11 del 29 al 30. Mateo 11 del 29 al 30, hermanos. ¿Será difícil predicar la palabra de Dios, hermanos? ¿Será difícil que nosotros pongamos nuestra mente y nuestro corazón en el Señor Jesucristo? Fíjense lo que dice la palabra de Dios, Mateo 11, 29 al 30, hermanos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito sea el Señor, gloria sea el Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ser obedientes. Yo no sé si el predicar la palabra de Dios sea para usted un yugo, una carga muy pesada. Yo no sé, hermano, pero el Señor Jesús la llevó, y el Señor Jesús caminaba. A veces decimos, y lo veíamos la vez pasada, de Betania a Jerusalén eran 3 kilómetros, ¿no? Decíamos como de aquí a donde está el río
y regresar, ¿no? Ir 2 veces o regresar 3 veces, decíamos. El Señor Jesucristo caminaba, hermanos, grandes extensiones de tierra para ir a predicar la palabra de Dios. Y se cansaba. Ciertamente, hermanos, dice la palabra de Dios que benditos son los pies de los que anuncian el Evangelio, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Que el Señor, hermanos, bendiga sus pies. Ahora bien, Jeremías 3, del 17 al 21 nos habla de que nosotros somos atalayas. Dios nos dice, hermanos, que somos los atalayas que debemos denunciar la palabra de Dios antes que venga el día malo, antes de que se desate la ira de Dios. Jeremías 3, del 17 al 21, hermanos, dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, ciertamente morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre se mataré. No es, perdón, hermanos, pero su maldad, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, tú habrás librado tu alma. Perdón, hermanos. Jeremías 3, seguramente es ese, pero no le di bien los versículos que tenemos que leer. Amén. Jeremías 3. Es que cuando habla de la atalaya, en Jeremías lo dice en 2 lugares. Seguramente tomé un lugar mal. Jeremías 3, les dije del 17, ¿verdad? Y no es. Okay. Bueno, continuamos, hermanos. Entonces, hermanos, nos advierte el Señor: habla, porque tú eres atalaya. El Señor nos ha puesto como una atalaya para prevenir a aquellos hombres y mujeres que están por morir, hermanos, en sus pecados. ¿Ya, hermanita? Es Ezequiel 3, 17, hermano. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ezequiel 3, 17. Bien, hermanos. Se nos dice en Santiago, hermanos, que tenemos que ser también pacientes con las personas que pecan. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Santiago: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17, hermanos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Hermanos, sabemos que nosotros muchas veces podemos caer y alejarnos de la palabra de Dios. También lo dice en Santiago 5:19 al 20. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer volver a los hijos de Dios. Usted a lo mejor tiene más tiempo que yo en este lugar y ha conocido a muchos de los hermanos que han venido y que por algunas circunstancias se han alejado. Seguramente cada hermano tiene su propio discernimiento, hermanos, y se ha alejado por algún motivo válido dentro de su pensamiento. Pero la palabra de Dios, hermanos, dice en Santiago 4:17: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en Santiago 5, del 19 al 20, la palabra de Dios dice así: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bendito sea el Señor. Amén. Hermanos, ustedes saben bien que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que es más cortante
que espada de dos filos. Hable de la palabra de Dios y déjele el trabajo al Señor. Un día, un hermano me dijo: hermano, todos los días le hablo a mi familia de Dios y ya los cansé. Ya no quieren saber que yo les diga algo de Dios, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no tienen ese sentimiento que yo tengo? No todos, hermanos, somos llamados al mismo tiempo, pero somos llamados. Y el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones. Tenemos, hermanos, que platicar con ellos. ¿Y sabe qué? Pídale al Señor que le dé los métodos, que le dé la estrategia. Como si a lo mejor usted algún día ha visto una historia de cómo se conquista un lugar. Entonces, utilice diferentes estrategias. Tengo una hija que, por cierto, ahora se fue a otro templo. Me dijo: papá, voy a ir a aportar. Hija, que Dios te bendiga. Entonces, me dice: es que yo quiero ver cómo otras personas me dan el mensaje, cómo predican, para que en un momento dado yo también pueda llevarlo, ¿verdad? Y ella es muy buena porque, ¿en qué sentido? Porque ella puede dar clases a los pequeñitos y siempre los tiene muy atentos. Y yo le digo: yo pierdo la atención de los niños a los 2 minutos. Dice: papá, es que tú lees todo el tiempo, tú quieres que la Biblia se la sepan los hermanos. Le digo: es que fue mi forma de aprendizaje. Tenemos que buscar nuevas estrategias, ciertamente. Bueno, esperemos que pronto tengamos nuevas estrategias y que haya hermanos y hermanas que también den la palabra de Dios. Dice en Mateo 5, hermanos, que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y nosotros también tenemos un grande amor por el Señor, hermanos, pero dice la palabra de Dios en Juan 15:13: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Hermano, preguntamos ahora: ¿usted ama a su hermano y a su hermana para exponer su vida? Muchas veces los jóvenes dicen: te voy a amar hasta el último de mis días, ¿verdad? Pero cuando les dicen: te invito al templo, fíjate que hay fútbol, no puedo ir al templo. Que las hermanas tengan esa palabra de sabiduría para decirle: vamos al templo, hoy te vas a llevar una grande bendición. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, lo que tú nos has dado en nuestro corazón, lo que tú nos has dado en nuestra vida, que no sea desperdiciado. Pase al altar, hermanos, pase al altar. Y si usted quiere tener un compromiso con el Señor de ir a predicar su palabra, dígaselo a Él aquí. No se lo diga al hermano, no se lo diga al hermano. Sí, dígaselo aquí: Señor, realmente yo tengo un deseo en mi corazón de glorificar tu nombre. Bendito Padre Celestial, me queda claro, Señor, que esta palabra viene de ti, porque somos llamados tuyos, Señor. Sé, cariñoso Padre Celestial, que el llamado es diferente para cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Pero ayer, cariñoso Padre Celestial, uno de tus hijos nos llamaba y nos decía: el primer llamado que hemos recibido es el llamado de salvación. Todos aquellos hombres y mujeres que han sido salvos por la preciosa sangre del Señor Jesucristo, ya hemos recibido nuestro primer llamado, el llamado a la vida eterna, el llamado a la salvación, el llamado al arrepentimiento de nuestros pecados. Hay otro llamado, el llamado a predicar tu palabra como enviados tuyos, como mensajeros tuyos, Señor. Y yo te doy gracias por la vida de mis hermanos y de mis hermanas, porque aunque hablen una vez, Señor, Dios bendito, tú los tomarás en cuenta, porque los tomas como evangelistas, Señor Dios bendito. Cuando tú mandaste a tus apóstoles, Señor y Dios bendito, también esta palabra era viva y eficaz, Señor. Y a los enviados que tú mandaste, Señor, le llamaste apóstoles, discípulos. Que seamos discípulos tuyos, Señor Jesucristo. Que seamos discípulos tuyos para llevar tu palabra, y que ese fuego que hay en nuestros corazones queme también el corazón de la persona que escuche, Señor. Hay otro llamado, Señor. Hay otro llamado a servirte, Señor. Y ese llamado, Señor, es para hablar a las personas
que no conocemos, estén en el metro, estén en el camión, estén en el mercado, estén en la carnicería, Señor. Permite que nuestros labios, Señor y Dios bendito, se abran para decirles muchas gracias, que Dios los bendiga. Cuando damos una moneda a alguien que no conocemos, ¿cuántas veces nos dicen Dios los bendiga? Y que nosotros también le digamos Dios te bendiga a ti también. Y dando bendiciones, hermanos, empezamos a poner los cimientos para que este México sea transformado, para que esta ciudad sea transformada, para que esta colonia sea transformada, para que nuestros hogares sean transformados, hermanos. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo, porque tú eres el que hace la obra, tú eres el que pones en los corazones tu palabra, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito seas, oh Señor y Dios eterno, porque tú eres el fuego consumidor, Señor y Dios bendito. Tú eres el fuego consumidor, Señor, que no se apaga en nuestros corazones, Señor. Podemos resbalar y caer, Señor. Podemos dejar de venir al templo, Señor, pero ese fuego no se apagará, cariñoso Padre Celestial. No se apagará dentro de nosotros mientras vivamos, Señor. Ese fuego abrasador, Señor y Dios bendito, que es tu Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados cuando te recibimos a ti como nuestro único Salvador, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Haz lo mismo, Señor, en nuestros vecinos, Señor. Haz lo mismo en los compañeros del trabajo, Señor, en nuestros compañeros de la escuela, Señor. Haz lo mismo que tú hiciste en nosotros, Señor. Envíame a mí, Señor, dice tu palabra. Envíame a mí, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Envíame a mí, consúmenos. Consúmenos, oh bendito Espíritu Santo. Bendito Señor Jesús. Llena este lugar de tu poder, Señor. Llena este lugar de tu poder, Señor. Que los hermanos y las hermanas, cuando entren a este lugar, sean sanos, Padre eterno. Sana, oh bendito Dios, a mis hermanos. Sana de cualquier enfermedad, Señor, para que este lugar te conozca a ti, Señor. Que no conozca, Señor y Dios bendito, al hermano que predica, Señor, sino que te conozca a ti, bendito Señor Jesucristo. Al ver la fe de ellos, tú sanaste a un paralítico, Señor. Restaura la sanidad de los cuerpos de mis hermanos, para que sean testimonio tuyo, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Toda gloria, honra y alabanza, Señor. Amén y amén. Bendito seas tú, Señor. Bendito seas tú, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor Dios. La gloria sea al Señor, hermanos. Úsame, Señor, úsame. Mi vida siempre te daré. Úsame, Señor, úsame. Tú estás conmigo, más lo lograré. Por favor, úsame. Sabes que quiero ser útil. Sabes que quiero ser Cristo, en ti yo confío, porque sé que me puedes